Bueno, buen día a todos. Les doy la bienvenida a la UP. Lo que vamos a ver hoy es un OpenDC sobre técnicas de representación y texturas. Para esto, bueno, es probable que necesiten buscar cosas, elementos que seguramente tengan en sus casas porque es una clase práctica. Vamos a ir avanzando despacito para que todos puedan bueno, preguntando y experimentando las cosas que voy a ir explicando, y la forma de comunicación va a ser a través del chat. Entonces yo les comparto mi pantalla, que es lo que están viendo ahora, y por el chat me pueden ir escribiendo, en el chat de todos o conmigo, mejor en el de todos, así los demás ven las dudas que les van surgiendo. Bueno, mi nombre es Daniela Wainwright, soy docente en la Universidad de Palermo hace muchos años ya, hace como 11 o 12 años. Eh, Soy licenciada en diseño gráfico y soy magíster en gestión del diseño, resido en la Universidad de Palermo, la maestría. Doy clases de, bueno, justamente esto que les voy a contar hoy. Doy clases en el taller de Modas 1 y vemos, uno de los temas que se ven es, bueno, cómo representar las texturas, cómo hacer para que estas cosas que vemos y que están en todas partes y para nosotros son tan obvias de las distintas texturas, podamos representarlas en dos dimensiones en el papel. Perdón. Bien, nosotros sabemos que hay texturas físicas, que son texturas que se pueden tocar, que están en la tridimensionalidad, y hay texturas visuales, que son bidimensionales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las texturas visuales son texturas que nosotros vemos, ¿sí? Pero que cuando pasamos la mano, al tacto se ve todo igual. O sea, nosotros vemos que hay una textura, porque no está toda la hoja igual, pero cuando tocamos siento todo igual, todo papel, por ejemplo. Entonces es una textura visual, está estampado, digamos, o impresa esa textura sobre el papel, sobre la tela, sobre el soporte que sea. La textura física son texturas que cuando yo le paso la mano se mueve, se puede decir de esa forma, se siente una rugosidad, una textura. Por ejemplo, el cartón corrugado, hay un montón, por ejemplo, no sé, cueros, que cuando le pasamos la mano sentimos la rugosidad. Entonces esta diferencia entre las físicas y las visuales es importante para determinar qué es lo que vamos a hacer hoy. Nosotros hoy vamos a través de todos los ejercicios que vamos a hacer, vamos a tratar de experimentar con la presión del lápiz. Y vamos a ver que cuando presionamos más el lápiz o el elemento que estemos usando para dibujar, se genera una textura diferente que cuando la presionamos menos, que cuando la apoyamos en el soporte más livianita, el lápiz o el pincel o lo que sea que estemos usando. Vamos a experimentar también con la intensidad y con la longitud de la línea. No es lo mismo cuando dibujamos una línea más larga, de más centímetros, que cuando dibujamos una línea más corta. ¿Por qué? Porque varía también sin querer, sin hacerlo a propósito, varía la intensidad y la presión que ejercemos sobre el lápiz. Tomamos el lápiz de más arriba o de más abajo. Con esto vamos a lograr tener más soltura o más control del trazo, ¿sí? Tomando el lápiz desde más cerca de la punta o desde más lejos. Yo digo lápiz, pero puede ser lápiz, crayón, marcador, pincel, lo que sea. Digo lápiz como elemento de dibujo, pero puede ser cualquiera de estos. Vamos a experimentar también cambiando la inclinación del lápiz. No es lo mismo dibujar con una inclinación a 90 grados del soporte que una inclinación a 45, por ejemplo. Vamos a experimentar levantando partes con la goma de borrar. Levantando me refiero a borrando partes. Se borran algunas partes, no del todo, sino que se va como sacando un poco de material, y con esto también se van generando distintas texturas.
todos estos puntos que acabo de decirles son cosas que tenemos que tener en cuenta con cada técnica que vayamos a usar. Entonces, la idea es empezar directamente trabajando. Tenemos, para empezar, la idea sería que agarren una hoja y que dibujen cuadrados parecidos a estos que están acá. Yo estos los dibujé con computadora, pero se pueden dibujar a mano alzada. Y que buscando cosas rugosas que hayan en el lugar donde estén, no tienen que comprar nada, puede ser hasta un cierre del pantalón, o sea, el suéter, cualquier cosa rugosa, apoyen el cuadradito sobre esa superficie, el cuadrado de papel sobre esa superficie, y le pasen por encima el grafito, el lápiz. Puede ser cualquier lápiz, puede ser grafito, puede ser lápiz de color. Lo que mejor funciona para esta técnica de frotado es el lápiz grafito, pero cualquier otra puede servir igual. Entonces, nos vamos a ir escribiendo por el chat. Yo quiero ir sabiendo más o menos en qué instancia están, porque la idea es que lo vayan haciendo y vayan describiendo a través del chat o haciendo las preguntas, lo que necesiten para poder seguir avanzando. Esta es la primera técnica, que es la técnica de frotado. Acá preguntan, ¿de cuántos centímetros los cuadraditos? Y más o menos podrían ser de unos 7×7, 8×8. Tiene que ser una superficie en la que te sientas cómoda para trabajar. Si haces un cuadradito muy chiquitito, vas a ver que no vas a poder experimentar bien. Acá tengo para mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, si se fijan, el primero que se ve acá en el medio es un colador, ¿sí? ¿Y qué hago? Sobre el colador apoyo mi hoja, trato de enfocar, de dibujar sobre el cuadradito que hice para tener en la misma hoja varios cuadraditos de distintas texturas, ¿no? Y le voy pasando con todas las variables que vimos al principio, agarrando el lápiz de más cerca, de más lejos, apretando más o soltando un poco más el lápiz. Voy pasando por encima de la textura. Por ejemplo, acá tenemos un colador, que son cosas que pueden haber en sus casas o en donde estén en este momento. En la oficina pueden tener unas tijeras, por ejemplo, entonces las ponen por debajo de la hoja y fíjense cómo hace estas como formitas. Después, acá tenemos, por ejemplo, la suela de un zapato. Entonces apoyo sobre la suela y le froto por encima el lápiz. Un pan. Fíjense cómo el pan acá da una textura parecida a un tronco de árbol. Ponen el pan, ponen encima la hoja. Un colador de alambre, por ejemplo, genera una buena textura, perdón. Unas monedas, pueden trabajar encima de las monedas. ¿Pueden empezar? ¿Puede ser craft arrugado? Sí. Puedes apoyar tu hoja, por ejemplo, sobre el papel craft, a ver qué pasa, y pasarle por encima el lápiz. ¿Encontraron? ¿Pudieron empezar? Bien, acá me contestan por el chat que sí. Bien. La idea es que tengan varias texturas diferentes, que prueben por encima. Probablemente las primeras no les guste mucho cómo les sale, pero si la misma textura la vuelven haciendo otro cuadradito, sale mejor, porque van viendo qué partes son las que tienen que agarrar o qué variables tienen que manejar, si más arriba, más abajo el lápiz, presionar más o menos, hacerlo en forma de líneas, hacerlo en forma de círculos. Acá les dejo algunas variables, por ejemplo, para que tengan para ver. Textura de peine, dice Marianela. Espiral de un cuaderno, algunas telas. Buenísimo. Las telas, algunas telas, esto es un buen punto. Algunas telas
salen bien cuando las hacemos esta técnica de frotado por encima. A veces hay telas que después lo vamos a ver en un video que tengo más adelante. En algunas telas es bueno usarlas, por ejemplo como el tul, con una técnica de pintura encima. Entonces después es como que se puede sacar y queda la textura muy buena. ¿Cómo te quedó el peine? Debe haber quedado bien también. Acá dice, no me pude conectar al principio, ¿qué están haciendo? Dice Alejandra, sí, no hay problema, te lo cuento rápidamente para que te puedas poner al día. Mira, estamos trabajando texturas visuales, entonces tenés que hacer en tu hoja algo parecido a esto, digamos, a unos cuadrados de unos 7×7, 8×8 a mano alzada pueden ser en tu hoja, y lo que tenés que hacer para practicar la técnica de frotado es buscar elementos que hayan en tu casa, en el lugar donde estés, que tengan texturas táctiles, texturas que en 3 dimensiones. Por ejemplo, acá tenemos un colador, tenemos un rallador, monedas, un pan, la suela de un zapato, cosas que tengan textura. Entonces le pones uno de los cuadraditos, cada uno de los cuadraditos sobre otra de estos elementos, y frotás encima el lápiz, digamos, lo vas rayando con el lápiz encima, y vas a lograr una textura. ¿Entendiste, Alejandra? ¿Tenés algo a mano para poder hacerlo? Acá dice Carla, cono de hilo, llave, tela con perlas. Perfecto. Bárbaro, bárbaro, Alejandra. Entonces podés empezar, porque empezamos hace un ratito, no hay problema. Acá tengo algunas variables que te dejo también, que las dejé en pantalla para que puedan ir probando, para ir experimentando. Vamos a hacer distintas texturas, pero si querés probar la misma 2 veces, no pasa nada, puedes probarla manteniendo estas variables de, no sé, levanto algunas partes con la goma, o cambio de la inclinación del lápiz para ver cómo cambia la representación de la textura. Esta es la primera técnica que estamos haciendo, así que vas a llegar bien. También me decían por acá que trataron de hacer la espiral de un cuaderno, eso también queda bueno. Lo frotan por encima y da una textura como unas líneas parecida a la tijera, a frotar encima de la tijera puede quedar bien. Y lo de las telas que estábamos hablando, vamos a verlo también después más adelante, está bueno porque algunas telas tienen textura, entonces las podemos trabajar con esta técnica, pero si no, hay otras técnicas para trabajarlos con materiales diferentes. Por ejemplo, para representar una textura de jean, hay distintas formas que son como más apropiadas, que si bien si vos le pones la hoja encima seguramente podés lograr una textura, de repente podés después trabajar, no sé, por ejemplo, con crayones o con pastel óleo, que quedan muy bien también, y que es solamente representándola, ya no con esta técnica. Lápiz de color también se puede usar, que acá están preguntando. Sí, lápices de color o grafito, es lo mismo para estas técnicas. Lo que tengan ustedes a mano pueden usar. La idea es trabajar con cosas que están a la mano para que vean que hay distintas formas de representar y que no hay una sola manera de representar texturas. Entonces vamos explorando con distintas cosas. Bien, ¿cómo se puede usar la textura del pan? Vos tenés el pan, viste que el pan tiene como una capa rugosa. Obviamente no vas a poder agarrar un pan lactal, pero por ejemplo con un pan de como tenemos en la foto acá, si vos pones encima la hoja, probablemente para esto necesites una hoja que no sea tan gruesa, porque vos lo que necesitas es captar esa rugosidad del pan. Y si vos pones la hoja encima y vas trabajando, pintando por encima con el lápiz, vas a lograr esa textura. ¿Ves que acá se ve? A ver si te la acerco y lo vas a ver. Generó como una textura parecida, como parece como el tronco de un árbol. ¿Se ve? En realidad es la misma forma que estamos haciendo para todo la técnica, poniendo la hoja por encima. Ahí me dicen que sí que se ve. Vos vas a poner la hoja encima del elemento que vas a usar, ¿sí? Y en base a eso, bueno, vas a lograr diferentes texturas. La del pan es igual.
Buenísimo. Bueno, me van avisando cuando tengan más o menos unas 5 o 6 texturas hechas. Si pueden, me avisan por acá por el chat, así seguimos con otra técnica. Porque la idea es hacer varias para que ustedes vayan como explorando diferentes cosas durante todo este taller. Buenísimo, Carla. Hiciste 6, perfecto. ¿Cómo te quedaron? ¿Bien? Genial. Un dato más, para los quedó marcadito, perfecto. Ahora parece como obvio y les parece, es obvio que esto lo hice sobre un rallador y obvio que esto lo hice sobre una moneda, pero por ahí después pasan los años, ustedes guardan esta hoja y de acá a unos años quieren repetir la textura. Entonces yo lo que siempre le digo a mis alumnos es, no den nada por obvio, pueden escribir del lado de atrás o abajo del cuadradito, donde ustedes quieran, pueden escribir qué usaron para hacer esa textura, tanto el soporte como el material. O sea, grafito sobre rallador, grafito sobre, o lápiz de color sobre monedas de 50 centavos, lo que sea. Es una forma de dejar registro de la técnica que usaron. ¿Cómo vienen los demás? Valentina, ¿qué ibas a probar con Craft que salió? Buenísimo. Carla había dicho que hizo algo con una llave. La llave te va a servir también para otra técnica que tenemos después. Estoy usando corcho y tejido de punto, perfecto. ¿Tejido de punto sale bien? Tiene que ser un tejido medio como gruesito, ¿no? Como apretado, no grueso. Me refiero a que el punto esté como apretadito. Pues si está muy flojo, por ahí no pasa la textura. Ah, sí, perfecto, como si fuera un árbol. Genial. Después también se puede reproducir el tejido de punto, se puede reproducir dibujándolo, o sea, dibujando las cadenitas, que queda muy bien. El corcho queda bien también, sí. Acá pone Valentina. Bien, ¿están para seguir? ¿Otra técnica? No quiero avanzar si no están todas listas, porque no quiero que se atrasen. Bien, ahí va un zip. A ver quién más está. Bien, buenísimo. Ya tenemos varios zip, podemos seguir. Técnica 2. La idea de esta técnica es la técnica de estampado en sobre relieve. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos algún elemento. Acá en la foto se ve una papa, pero puede, por ejemplo, ser una naranja, puede ser un pedazo de corcho que le hagan una forma, o sea, puede ser un corcho de botella. La idea es que ustedes con un cuchillito, con un cutter, con lo que tengan a mano, puedan calar un dibujo sencillo. Acá se ve una estrella que no es tan sencillo, pueden hacer un triángulo, pueden hacer un círculo, lo que quieran. Van haciendo que la forma quede en alto relieve, ¿sí? Digamos, van a ir a hacer la forma y la forma no es lo que van a calar, sino alrededor de la forma van a calar. ¿Calar qué significa? Que le vamos a quitar altura. Entonces, solamente va a quedar alto
el pedacito que nosotros queremos que tenga la forma, que es lo que vamos a querer estampar. Esto es como si fuera un sello. Exactamente, ahí pone Ivona un sello, exactamente. Entonces, la idea sería que nosotros hagamos este calado alrededor de la superficie que vamos a imprimir y que con cualquier tipo de pintura, si no tienen pintura puede ser con plasticola, si es blanca, si hacen usar plasticola blanca, tengan la diferencia en el papel, entonces usen un papel que ya, si no tienen papel de color, pueden usar un diario, por ejemplo, en alguna parte donde haya una fotografía que puedan estampar y se vea el blanco de la plasticola. Lo mejor sería pintura. Entonces ustedes, la idea es que pinten sobre lo que está en relieve. Acá ven que se manchó también alrededor, porque si no tiene mucha altura se mancha también la parte de abajo. Pero la idea es que solamente como los verdes que ven acá, que solamente pinten lo que está en relieve y eso lo estampen sobre una superficie. Si no les sale el calado o no tienen una papa, por ejemplo, pueden hacerlo con una naranja, una mandarina, un limón, lo cortan por la mitad, le pasan un poco de pintura y estampan con eso. Probablemente los primeros estampados queden demasiado llenos de pintura. Queda mejor cuando se le va yendo la pintura, que va empezando como a limpiarse los bordes y va quedando la formita y la textura del propio soporte, ¿no? Se van a empezar a ver las ranuritas del, del cítrico que usen. En el caso del sello de papa, el sello de papa queda bien del principio porque es bastante pareja la textura que queda. ¿Tienen algún elemento para probar? Perfecto. Buscate un limón, dale. Lo de la papa es distinto, lo puedes hacer después con tiempo, no pasa nada. Ahora para probar estampado puedes probar con otra cosa. Está bueno también. Lo que pasa que ahora para hacer una forma sencilla lo hacemos un ratito. Si necesitan hacer una forma más elaborada, pueden dibujarla primero sobre un calco y pasarla a la papa, o pueden dibujarla sobre la papa y ahí van calando. Siempre es mejor hacer primero los contornos, si hace falta borrar. Con una goma de borrar también se puede hacer, sí, perfecto con una goma de borrar. Puedes ir calando, no sé qué tamaño tiene tu goma de borrar, Angelic, pero por ejemplo, si vos haces algo chiquitito, vas a estampar en formitas chiquitas, así que no pasa nada. Si no tienen pintura, se me ocurre que también pueden hacer con marcador, si es en un caso de una goma, por ejemplo, en el caso de productos orgánicos, no tanto porque tienen jugo, la papa también larga como ese almidón que no les va a agarrar el marcador. Pero en la goma, por ejemplo, vos podrías pintar con marcador y enseguida hacer el estampado y eso te va a agarrar bien sobre el papel. Todo esto lo estamos haciendo sobre papel, también podría ser sobre tela, tranquilamente. Podría ser sobre plástico, dependiendo obviamente si vamos a usar sobre plástico, no vamos a poder usar ninguna pintura al agua, ¿no? Pero pueden hacerlo sobre lo que sea, sobre vidrio, sobre lo que sea. La idea son generar texturas. Entonces, esta textura que nos va a quedar, si hacemos un sellito al lado del otro, va a ser como una textura de algo impreso, ¿no? Depende también de si ustedes lo van a poner equidistante un sellito del otro, va a quedar un tipo de textura. Si ustedes van a encimarlo y van a ir utilizando también este mismo elemento cuando va perdiendo tinta, genera una textura también mucho más interesante, que no se ve por ahí por completa la forma, pero genera una textura visual muy linda. ¿Cómo vienen? ¿Pudieron?
Ay, con un limón seco buenísimo, mucho mejor limón seco que limón fresco, Carla. Muy buena idea. Carla dice que tenía un limón seco en su heladera, entonces lo hizo. Y claro, queda mejor porque no tiene tanto el jugo, entonces no se te lava la pintura. Y también sabes con lo que puedes probar con la cáscara del limón. O sea, aparte de pintar la parte del centro, puedes pintar la cáscara y hacerlo rodar. En este caso te conviene ponerle la pintura medio como seca, no tan mojada, para que pase bien la textura. Dale, a ver cómo queda. Ah, me encantaría poder ver lo que hacen, pero no se puede poner acá en el chat fotos, me parece. No. Claro, con el limón jugoso es un problema. ¿Con corcho quedó bien? ¿Qué hiciste, Alma, con un corcho de botella o con un cuadradito de corcho? Corcho de botella, perfecto. El corcho de botella tiene muy buena textura. Y también puedes hacer el corte, puedes ir cortando con un cuchillito con el cutter y hacer sellito con otra formita del corcho también. Yo les cuento que mientras que ustedes trabajan, que yo doy clases, el Instagram de mi materia se llama Taller de Modas 1, si quieren seguirlo, que a veces hay también cosas que hacemos en clase que subimos que pueden mirar si les gusta este tipo de trabajos. Y mi Instagram personal es W Graphic Design. Es doble, la palabra doble, de corta, Graphic Design. Ahí también me pueden encontrar que a veces también subo cosas divertidas para trabajar y para explorar. Bien, ¿cómo vienen? Con el estampado sobre relieve. Dale, les paso el Instagram por acá, no hay problema. El Instagram de la clase es Taller de Modas 1. Miren que ahí lo estoy escribiendo. Con papa sale muy bien, sí. Con papa sale bien y también si está un poco como, si larga mucho almidón, lo que puedes hacer es secarla un poquito con una servilleta. Con la cáscara y parecen poritos, perfecto, esa es la idea. Ir explorando distintas cosas en casa. Tenemos un montón de cosas que las damos como por obvias, por hechas, y que nos sirven para generar texturas. La cáscara de limón queda buena y queda mejor todavía la cáscara de la mandarina, esa que tiene como una cáscara que parece como que le queda grande a la mandarina. No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre esa mandarina, que cuando le meten el dedo a la mandarina para abrir la cáscara, adentro la fruta es más chiquitita. Esa cáscara tiene poros muy grandes, también queda bárbara. Y la idea es que vayan probando así, prueben ahora están probando en cuadraditos, pero después pueden probar en espacios más grandes, pueden probar sobre tela. En el caso de que quieran imprimir sobre tela, por ejemplo, con esta técnica de estampado, pueden trabajar con acrílico, que el acrílico queda en la tela y cuando se lava no sale, entonces le va a quedar bien estampado. Y también pueden trabajar obviamente con óleo, pero el óleo ya es un material que tarda mucho más en secarse pero tiene una textura muy linda también. Y el óleo, lo que va a tener, el problema que va a tener es que como es base grasa, no van a poder trabajar sobre un soporte que esté mojado, por ejemplo, como son las frutas o las verduras. Entonces ahí van a tener que buscar otro tipo de soporte, por ejemplo, el corcho, o no sé, pueden buscar otras cosas, arpillera. Bueno. Esta misma técnica, en vez de hacer un sello ustedes, producirlo ustedes como acaban de hacer recién, pueden agarrar cosas que a ustedes les sirvan como sello. Por ejemplo, pueden agarrar una galleta de arroz, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene una textura. Pueden agarrar una tela de arpillera, como les decía recién, que es las que tienen la trama más abierta, pueden pintarla, esa tela,
y eso lo usan como sello, ¿no es cierto? O sea, cualquier cosa que ustedes vean que les parece que puede servir, eso mismo en sí mismo puede ser un sello. ¿Cómo se fabrica el sello? Lo pinto encima y lo estampo, eso es. Bien, acá está escrito que la grabación de este taller va a quedar en YouTube, en conferencias DC. A partir del viernes 3 de diciembre van a estar todas las clases, o sea, las que fueron y las que no fueron pueden ver todas. Bien, cuéntenme cómo vienen, si pudieron hacer las que ya me contaron, bárbaro, y las que no participaron todavía en el chat, si pudieron hacer esta técnica, así pasamos a la siguiente. Berta, Marianela, ¿pudieron hacerlo? Ah, perfecto, ok. En la oficina, por ahí, no sé con cuánto material tenés de disponibilidad, pero perfecto. Genial. Pasamos a la técnica siguiente entonces. Esta técnica, no sé si la van a poder hacer todos, pero quería dárselas igual. Si no la pueden hacer, la anotan, la tienen eh, presente y la realizan más tarde. Esto sería lo mismo que hicimos recién, pero en bajo relieve. La idea es dejar una huella presionando sobre una superficie que sea flexible o que sea blanda. Es casi como si imprimir una huella digital, algo así. Entonces, la llave, por ejemplo, deja una huella, por ejemplo, en una porcelana fría, en una plastilina, bueno, más chancho, pero que sirve igual en un chicle, por ejemplo, pueden dejar. Perfecto, las leo acá, Ivona y Geraldine, no hay problema, pueden seguir haciéndola más tarde, obviamente. Entonces, la técnica esta, que sería como la inversa de la anterior, que es una técnica de bajo relieve, tiene dos formas de usarse. La primera forma es así como ven la llave acá. Yo estampo la llave y podría repetir esto mismo. Estampo me refiero a la meto adentro de un soporte, que el soporte cuando la recibe cede, entonces se produce un bajo relieve. Si yo tengo un soporte grande con estas características y yo hago con la llave esta incisión varias veces, genera una textura. ¿Sí? Eso es por un lado. Por otro lado, esto mismo que generé lo puedo usar como sello, que es un sello al revés que el sello que teníamos antes. Esto es un sello en bajo relieve. ¿Cómo sería el sello en bajo relieve? Como la huella digital. La huella digital, nosotros tenemos, ¿vieron cuando hacen, ponga su dedo acá para el documento, para cualquier cosa? Nosotros tenemos el dedo y tenemos unas ranuritas, que son la huella digital, que están como metidas para adentro. Entonces, por eso, cuando le ponemos tinta y lo estampamos sobre algún soporte, se ve la huella en blanco, que es lo que no se pintó, y todo el resto en negro, ¿no es cierto? Y lo que resalta al final es lo blanquito, que es lo que no salió pintado. ¿Por qué no salió pintado? Porque está en bajo relieve, lo que significa que cuando yo le paso la pintura por encima, no lo toma lo contrario, toma la parte negativa. Entonces, si nosotros esta misma situación la pasamos a la llave, yo estampo la llave y la presiono sobre una superficie que cede en su superficie, entonces me queda en un bajo relieve. Este bajo relieve yo después le puedo pasar pintura por encima, un pincel por acá con pintura, o con tinta, con lo que sea, y cuando lo doy vuelta a modo de sello sobre un papel, va a quedar impreso toda la superficie de color, toda la superficie que está para afuera, y en blanco me va a quedar lo que no tomó el color, que es lo que yo acá tengo en bajo relieve. ¿Se entiende? Bien. Esto es otro tipo de sello. También es una técnica de estampado, pero inversa a la que vimos con la papa. Perfecto, sí. Yo me imaginé que esta técnica era un poco más complicada de tener en casa, porque, bueno, necesitamos como más, una elaboración mayor, pero me parecía interesante que conozcan la técnica de sello
que tiene esta variante también, ¿sí? No sé si alguien tiene para hacerla ahora y quiere que le esperemos un ratito mientras que la hace, o podemos seguir adelante. En plastilina, perfecto, Berta, genial. Ahora, en plastilina hiciste el bajo relieve. Ese bajo relieve ahora te sirve como sello. Puedes pasarle pintura y darlo vuelta sobre un papel o poner el papel encima y aplastar para que tome la pintura. Se puede hacer con plastilina, con sello, con arcilla, con porcelana fría, con chicle. El chicle cuando está un poco, es un asco, pero bueno, sirve. Cuando está un poco más sequito, los caramelos masticables también, pero los caramelos masticables son un poquitito más pegajosos. Es chancho, pero bueno, sirve para los propósitos que tenemos. Se puede hacer también con, acá lo ven la huella que está a la derecha, como con barro, ¿sí? Presionamos sobre la superficie. Se puede hacer con masa. Masa, ¿vieron la masa de galletas cuando están cocinando? O cualquier tipo de masa, masa de pizza. O sea, de hecho, si alguna cocina, saben que esto mismo, cuando uno hace, por ejemplo, pizza, o sea, hace pan, focaccia, le mete los dedos y queda marcado, ¿no es cierto? Perfecto, Alexandra, si tenés plastilina te puede servir. Acá hay una llave, pero puedes hacer una moneda, puedes hacer cualquier cosa, lo que vos se te ocurra, no, no tiene que ser una llave. Esto es un ejemplo nada más. Pueden usar un cierre, por ejemplo, queda muy piola. Si tienen un cierre suelto, lo abren un poquito y marcan todo el recorrido del cierre, queda buenísimo. Bien, ¿están para seguir? Bien, sí, perfecto. A ver las demás. Perfecto, podemos seguir. Esta técnica la vamos a usar, la vamos a hacer ahora porque está muy buena. La técnica 4. Tomamos una flor, una hoja, un árbol, un pirotín, una blonda, una esponja, un cepillo, lo que quieran, cualquier cosa sirve. Obviamente cualquier cosa tenga textura. Decía, por ejemplo, la blonda porque tiene estos bajorrelieves que quedan buenísimos, un pirotín porque tiene todo esto, si lo estiramos tiene toda esta cosa que parece como acordeón, plegada. Y la idea es pintar, esto es una técnica de transferencia, transfer. Es otra técnica de estampado, pero a base de transferencia. ¿En qué difiere de las anteriores? Que toda la superficie está en el mismo nivel. Ojo, no está al mismo nivel exacto. No hay tanta diferencia entre un nivel y otro, como lo veíamos en la técnica del sello, pero hay diferencias. Si ustedes le pasan la mano, tiene una textura física. Entonces, en la hoja, por ejemplo, la hoja de un árbol o un pirotín donde se ponen los bombones, por ejemplo, donde se ponen los muffins, estas situaciones que genera el papel, cuando pintamos y usamos esto para estampar, se traspasan a la hoja y quedan texturas muy buenas. Fíjense, por ejemplo, esto que estoy mostrándoles acá, que es una hoja de un árbol. Como esto, bueno, lo pintaron con distintos colores, se puede pintar todo con el mismo, pero se hace especial hincapié en no hace falta cubrir toda la superficie. Si yo voy a aplastar el pincel para pasar la pintura, seguramente no voy a lograr una textura tan notoria como la que se logró acá. Se pasa muy por encima la pintura. La pintura no tiene que estar muy aguada, además, porque si está muy aguada, empieza a entrar por todos los recovecos, que no es lo que queremos. Y una vez que lo tenemos, lo estampamos. Se puede apoyar sobre la hoja, ¿sí? Sobre la hoja blanca, o también lo que se puede hacer es agarrar la hoja blanca y ponerla sobre la hoja, el elemento que estoy usando de sello. Entonces, en vez de usarlo como que el sello va a la hoja va al sello. Cambia un poco en la forma, dependiendo de la altura que tengan las distintas texturas,
poniendo la hoja blanca encima del elemento que quiero estampar, logro a veces mayor diferencia de grosores. Entonces, por eso a veces es mejor esta técnica que haciéndolo al revés. ¿Tienen para probar? Bien, una hoja. Pueden usar, perfecto, pueden usar hasta una esponja de cocina de la cuadriculada, esa que se usa para lavar los platos. Pueden usar también una virulana con una hoja de menta. ¿Cómo quedó, Alma? Buena idea. Buenísimo, quedó lindo, dice. Perfecto. Vos haces un estampado, puedes hacer varios estampados, uno al lado de otro, y generar todo una plancha de una textura con esto. Podés encimarlos, podés hacer el mismo estampado, estamparlo una vez, después estamparlo a 90 grados, a otros 90 y otros 90, y generar como otro módulo. Puede ser con un ovillo de lana, sí, puede ser. Perfecto, y buena, no te preocupes. Mira, por un lado estás en la clase y te vas a ir acordando las cosas que hicimos. Y también vas a tener la grabación que vas a poder verla de vuelta toda la clase e ir haciendo paso por paso si querés. Con hoja de orégano y esponja, buenísimo. La hoja de orégano es divina, tiene como muchas ranuritas. Y al ser chiquitita te permite hacer como una cosa después más grande, como hacer un módulo más grande de estampado. Ujú. Buenísimo. Bárbaro, perfecto, toma apuntes, buenísimo. Puedes tomar apuntes, puedes sacarle foto a la pantalla como para acordarte si querés los ejemplos también. Bien, ¿cómo viene el resto? ¿Están trabajando? Entiendo que también cuando están trabajando no escriben por el chat, obviamente. Saqué una hoja de mi macetero, perfecto. ¿Qué hoja es, Alexandra, que no te queda? ¿Qué tipo de hoja usaste? Por ahí la hoja no tiene suficientes ranuritas, no tiene como el dibujito interno, porque si se ponen a pensar, esta técnica tiene mucho que ver con la impresión de huella digital. Entonces, la idea es, si tienen nervaduras hacia afuera la hoja, bueno, va a estampar como un sello, pero si las tiene hacia adentro, no hay que llenar de pintura y no ponerle demasiado líquido, porque si no entra en todos lados la pintura y no se ve, digamos, los detalles, se va a ver como la forma exterior, todo el color, ¿no? Pintado. Me dijeron que el árbol se llama tuya. No lo conozco. ¿Querés probar con otra cosa a ver si te queda? Por ahí la hoja no tiene tanta textura, por eso no te quedó. O sea, probablemente te haya quedado como una mancha toda de color. ¿Tenés, por ejemplo, una galleta de arroz? ¿O tenés a ver, estoy pensando lo que no sea tan texturado para que veas cómo queda. Una hoja de lechuga podría ser tal vez. O podría ser una, la esponja de lavar los platos.
Ay, acá estoy viendo que me mandaron para que vea lo que están haciendo. Buenísimo. A ver, estoy viendo el de Agustina Escárdenas. Qué bueno que te quedó. Buenísimo. Muy bueno, lo voy a poner en las historias. Después lo agrego. Bien, ¿cómo vienen, chicas? ¿Chicas? ¿Tenemos chicos? A ver, yo digo chicas porque estoy acostumbrada, pero... ¿Están para seguir? Bárbaro. Todo bien, bárbaro, ok. Bien, seguimos. La técnica 5. Esta es una técnica que a mí me encanta, me parece, además de entretenida, me parece que queda muy buena, que es, primero hacemos una superficie pintada con crayones, ¿sí? O con pastel óleo. La idea de esta técnica es que vamos a jugar al revés que como en realidad la tradición enseña que hay que pintar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que está establecido para que una pieza salga bien y que no se levante y que funcione es que nosotros trabajamos sobre el papel las técnicas y siempre trabajamos la técnica magra abajo, que significa magra, es la técnica que es como más, la técnica que es al agua primero, ¿sí? La que no es grasa, ¿sí? La trabajamos directo al papel. Y una vez que se seca, podemos encima trabajar con técnicas grasas. ¿Por qué? Porque como el agua ya está seca, toma la textura del papel y yo puedo trabajar encima con grasa, con elementos que sean disueltos en aguarrás, por ejemplo, como puede ser óleo, como puede ser cualquier técnica grasa, y eso se va a fijar bien en el papel y no se va a perder, no se va a levantar. Esta técnica usa justamente lo opuesto. Yo necesito levantar para ver lo que hay abajo. Por eso voy a hacer al revés que lo que toda la bibliografía me enseña. Yo pinto primero con una técnica grasa sobre el papel, que pueden ser crayones, puede ser pastel óleo. ¿Sí? Voy a pintar el papel con esa técnica. Esa técnica no se seca porque no necesita secado. ¿Sí? Está ahí, es grasa y en general repele todo lo que le ponga encima que tenga que ver con agua, porque al ser grasa, el aceite, la grasa, repele al agua. Pero ¿qué voy a hacer? Yo le voy a, insistentemente, le voy a decir, vos tenés que cubrirte. ¿Con qué la voy a cubrir? Con tinta china. Entonces, la primera capa de tinta china, cuando empiecen a pasarla sobre estos crayones, la superficie del papel tiene que estar bien, bien cubierta con crayón primero o con pastel óleo, no me tienen que quedar pedazos de papel en blanco. Yo le voy a dar encima tinta china, varias capas. La primera capa van a decir, uy, esto no toma. Claro, no debería tomar, porque estoy trabajando con una técnica que es la tinta china, que es al agua, y le estoy poniendo sobre algo graso. Y no quiere tomar y repele. Entonces la primer capa que van a pintar seguramente les va a parecer que se les hacen como lamparones. Puede ser tinta china, puede ser témpera, que es al agua también. Vamos a esperar que se seque y vamos a darle otra capa encima. Y vamos a esperar que se seque y le vamos a dar otra capa encima, hasta lograr cubrir toda la superficie, como ven acá en la foto de la izquierda. No es que se logra una superficie recontrapareja, porque la base grasa de abajo siempre quiere salir para afuera, porque es mucho más poderosa que el agua. Pero no importa, porque nosotros dándole una capa sobre otra y dejando que seque y dándole otra capa encima, vamos a lograr generar por encima una película negra o del color que sea. A mí me gusta hacerla negra porque da mejor el contraste. Una vez que está seca, agarramos con cualquier punta de cualquier cosa, puede ser una virome que no ande, puede ser un punzón, puede ser un alfiler,
puede ser la punta de una escuadra, una llave, cualquier cosa que ustedes quieran que les sirva para raspar, y le van a raspar encima líneas, círculos, lo que ustedes quieran. Y esto va a generar una textura muy rara. Primero porque al raspar van a levantar la tinta china, que la tinta china va a estar feliz de levantarse. Tinta china, témpera, digamos, cualquier pintura al agua. Va a estar feliz de levantarse porque no está cómoda asentada sobre algo graso. Más bien está incómoda. Nosotros le tuvimos que dar varias pasadas para que eso se asiente ahí. Y de hecho no se asienta del todo, porque apenas la raspan, creo que si hasta la raspan con la uña van a lograr que salga. Entonces se empieza a ver lo que hay abajo, estos colores que permanecen abajo porque son una capa grasa, que no se van a ir a ningún lado, y vamos a generar esta textura, que queda como una cosa rugosa, lo que queda en la superficie, y empieza como a verse estas áreas que se van levantando de colores que están abajo. Queda algo muy interesante, muy interesante. No sé si ahora tienen todos los materiales para hacerla, por eso les voy dando alternativas. Crayón, que es crayón escolar, es la base grasa, en general tienen en sus casas, y alguna pintura al agua tiene que ser encima. La pintura al agua que no sea acuarela, obviamente, porque la acuarela no va a llegar a tapar, con el grado de transparencia que tiene, no va a llegar a tapar todo el crayón que tienen abajo. Acrílico negro, sí. El acrílico puede funcionar. El acrílico, nunca lo probé con acrílico. Podemos probar cómo sale. Debería funcionar porque está el agua. Si bien el acrílico tiene como una textura más plástica, porque es acrílico, y entonces podría ser que pueda como adaptarse mejor a la base esta grasa, pero debería levantarse igual cuando está seco. Así que puedes probarlo, Alexandra. ¿Alguien más va a probarlo o tiene los elementos como para probarlo? Yo sé que estos serán un poco más difíciles de conseguir, pero me parecía interesante poder enseñárselos igual, aunque no lo puedan hacer todos acá en la clase. Alejandra aparentemente lo está haciendo. ¿Alguien más lo está haciendo? Bien, Carla, perfecto, te esperamos. Si quieren acelerar el proceso de secado, le pueden poner secador de pelo. Ah, buenísimo, sacaste tus óleos, Carla, genial. El único problema con los óleos va a ser que tarda un poco más en secar que el crayón. Entonces, no importa, prepara igual la hoja, espera que se sequen bien para ponerles encima la tinta china o lo que vayas a usar con base acuosa arriba. Tengan en cuenta que esta técnica es como la antitécnica, ¿sí? Porque en todos los libros y en todas partes donde se habla de pinturas, siempre, les repito, se trabaja sobre el papel la técnica magra y encima se puede trabajar la técnica grasa. Entonces siempre es a la inversa, justamente para que no se levante el dibujo. Que nosotros acá lo que queremos es que se levante, por eso hacemos al revés que como dice la academia. Bien, a esta técnica la llamamos raspado. ¿Están trabajando? ¿En cuánto tiempo se seca el óleo? Depende del clima. Marianela, sí, conviene hacer en hoja gruesa porque vas a tener varias capas de pintura. Entonces, el acrílico se seca muy rápido, el óleo tarda mucho. El óleo depende mucho del clima, pero un óleo pintado sobre tela que absorbe más que papel, a veces puede estar
4 o 5 días en secarse. Combinación hoja gruesa, claro, sí, es por las capas. Es por las capas y es porque, aparte, tenemos que después raspar. Entonces, cuando uno raspa sobre hoja finita, a veces termina perforando la hoja. Entonces, esto es mejor trabajarlo en hoja gruesa, sí. Además, van a ver que todo lo que es crayones o pastel óleo, pastel tiza también, que es otra técnica, el pastel tiza, trabajarlo sobre una hoja texturada, gruesa y texturada, siempre le da mejor apariencia, porque potencia la herramienta, digamos, ¿no? Tener una hoja lisa, bueno, hacemos el dibujo y, digamos, exploramos solamente con la técnica, digamos, el óleo, el pastel óleo. Mientras que cuando tenemos la hoja texturada, también la hoja nos ayuda a generar esa textura que el óleo naturalmente tiene, el pastel óleo me refiero, y como que esa rugosidad le permite, como potencia mucho más la herramienta. Ustedes saben que el papel, la hoja blanca, viene de distintos gramajes. Y, por ejemplo, la que usamos para la computadora, la hoja obra común que usamos para imprimir, tiene, o sea, hay desde 45 gramos, 40, depende en adelante. Pero, por ejemplo, para dibujo, para acuarelas, para pintar, empezamos con una hoja desde 120 gramos de grosor. Entonces esta hoja puede absorber más líquido, nos da posibilidad también de poder trabajar más tiempo en la hoja, porque hacer distintos periodos, distintas capas trabajando, entonces nos permite hacer una cosa un poco mejor, más elaborada. Bueno, con la técnica de frotado que hicimos al principio también, si trabajamos con una hoja lisa nos da una textura, si trabajamos con una hoja que tenga un poco de textura, también nos da una cosa más interesante el resultado. Bueno, ¿podemos seguir? ¿Qué dicen? ¿Estamos, chicas? A ver, me escriben por el chat. Sí, perfecto. A ver, alguna más que esté lista. Genial. Ahora vamos a pasar a texturas táctiles. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije que habían texturas que uno las puede tocar? ¿Cuáles son estas texturas? Es cuando, por ejemplo, arrugamos papel o plegamos, hacemos plegados y doblados. Si ustedes se fijan, acá a la derecha tenemos un papel que lo hicimos bollito primero, lo aplastamos bien y después lo estiramos bien, lo planchamos bien. Lo planchamos con las manos, no lo voy a planchar con una plancha para perder esa textura, obviamente. Esto genera una textura táctil. Cuando yo le paso la mano, hay relieves. Lo mismo con un plegado, ¿sí? Estas texturas son muy interesantes, tanto para trabajarlas así, solas, como para usarlas después y pintarlas y usarlas como sello, ambas cosas. A mí me gusta esta situación, por ejemplo, para un collage, donde si tienen que representar alguna textura, pueden representar, no sé, el plegado este que ven a la izquierda, por ejemplo, podría tranquilamente ser una pollera plisada, ¿no es cierto? Entonces, genera otro tipo de texturas que quedan muy lindas y que pueden servirnos y hacer como otra, digamos, tiene otro uso que las texturas que venimos trabajando hasta ahora, que son las texturas en la bidimensión, ¿no? Se puede hacer con telas, se puede hacer con cartón, se puede hacer con papeles diferentes, como papel craft, papel encerado, se puede hacer con papel aluminio, se puede hacer estoy pensando qué otra cosa que se me escapó, que la tenía en la punta de la lengua, con lija, por ejemplo. Queda muy piolas trabajar con papel lija también. Carla dice que lo hizo con papel craft. Buenísimo. El papel craft se puede hacer ambas cosas, de estas dos, se puede hacer el plegado, se puede hacer también el arrugado. El craft es duro, pero hay distintos grosores también. Entonces, al hacer este arrugado
Cuando lo estiran queda una textura muy linda. Después esta textura se puede trabajar encima o usar esto mismo para recortes, o se puede usar como sello. Alejandra, lo que preguntas, claro, vos puedes usar esto como textura en sí misma y trabajar como forma de collage, o usar esta textura como un sello, el cual vos encima después le pintás y lo estampás sobre otra cosa. Sirve para las dos cosas, digamos. A mí me gusta más, o sea, las dos cosas quedan buenas. Por ejemplo, si vos trabajás con un papel de aluminio y lo arrugás todo, y después lo estirás y trabajás eso porque querés representar algo específico de alguna prenda o de algo, queda buenísimo. Pero si eso mismo vos después lo embadurnás de pintura y vas estampándolo haciendo como sellitos, queda espectacular también. Entonces, te puede servir para las dos cosas. ¿Están probándolo? Cuando no contestan en el chat, por lo general es porque están trabajando. Bien, buenísimo, Berta. Los demás, ¿podemos seguir? Bárbaro, seguimos. Después tenemos la técnica de calado. Calado y recortado. ¿Qué significa el calado? Que yo en un papel, ¿sí? Cualquier tipo de papel, mejor es si tiene algún tipo de grosor, ¿no? Porque cuando yo voy calando, voy generando una textura. Que esa textura yo puedo repetir el patrón, entonces genero estos agujeros en la trama y genero una textura. La más fácil para ver, en este caso, y para hacer es, si tienen agujereadora perforadora, la de hacer agujeritos para las carpetas, o esa el puncher que hace uno solo, un agujerito, van haciendo estos agujeritos. Entonces por un lado tienen la hoja que queda perforada. Esto es una textura. Dependiendo también de en qué ritmo ustedes la hagan, qué patrón sigan, ¿no es cierto? Pueden generar un tipo de textura u otro. Y también todos esos agujeritos, esas perforaciones, sacan un papelito, ¿no es cierto? Esos papelitos, que podríamos llamarlo como el confeti, el papel picado, eso genera otra textura, que es buenísima, que es la textura que viene, la técnica que viene después. Entonces no lo tiren, porque ahora cuando vayamos a la siguiente lo van a ver. Pero todo lo que ustedes calan en una hoja genera en esa superficie una textura. Acá hay distintos calados en lo que yo les estoy mostrando, pero la idea sería, si a ustedes les interesa hacer esta técnica, lograr una textura repetitiva, una técnica en la que ustedes vayan haciendo, por ejemplo, el agujerito, lo van repitiendo, 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 y generan una textura visual muy interesante. Esto sirve como textura para recortar, igual que como veíamos antes, el plegado o el arrugado, y también sirve para generar un estampado, si quisieran. Sería como un sello de bajo relieve, como vimos al principio. No el de la papa, sino el otro. Pero me interesa, más que por el sello, me interesa por la textura que genera esta hoja recortada, perforada, agujereada, ¿sí? Ustedes cuando hacen este tipo de texturas pueden decidir hacer aleatorio el corte o generar una textura que sea como una trama. ¿A qué me refiero con trama? La diferencia entre trama y textura, ¿cuál sería? Que la textura es random, digamos. Yo hago los agujeritos en distintos tamaños y ubicaciones y genero una textura visual. Ahora, si yo quiero que eso se vuelva una trama, tengo que repetirla siempre de la misma manera. Y así voy a generar una trama. ¿Cómo lo hago? Bueno, probablemente voy a tener que hacer primero una grilla de contención de base, en donde cada
trabajo, por ejemplo, cada tanta cantidad de centímetros, hago el mismo calado, ya sea para los costados como para abajo. Una forma rápida y fácil de hacerla es conseguirme una hoja cuadriculada y ponerla por debajo. Entonces yo decido que adentro de cada cuadradito va a ir una perforación, por ejemplo. Entonces voy haciendo las perforaciones y me va quedando una cosa rítmica, siempre con la misma distancia entre sí. Entonces a eso ya lo puedo llamar trama, que es cuando la textura pasa a ser una trama. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Perfecto. ¿Quieren probarlo? Hice una trama de perforaciones, genial. Carla, ¿quedó buena? Buenísimo, dice que sí. Bárbaro. Con lo que sacaste de esas perforaciones, podemos usarlo para la técnica 7, que es la técnica de pegado. ¿Qué significa? Que todas esas cosas que yo saqué, por ejemplo, si vos perforaste sobre una hoja blanca, podrías agarrar una hoja negra o una hoja de papel craft, por ejemplo, y pegar esos puntitos aleatoriamente, generás una textura, o si vos la pegas con determinada ritmo y a determinada situación de distancia, siempre igual, o, por ejemplo, hago 2, un espacio, 2, un espacio. Me refiero a distancia iguales a seguir un patrón. No significa que siempre tengas que tener la misma distancia entre puntos. Cuando sigue un patrón se transforma en textura. Entonces vos podrías aprovechar eso que vos antes sacaste para generar tu calado, que ahora lo pegues y generes otra textura diferente, nueva, ¿sí? Con la técnica de pegado. Como ven acá hay distintas cosas pegadas. Hay pegados algodones, hay pegados en esto que son como parecen granos de café o no sé qué podría ser lentejas. Cualquier cosa se puede usar para generar una textura con la técnica de pegado. Y después pueden trabajar también con combinación de texturas visual con texturas táctiles. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo hiciera este perforado sobre una hoja eh, de corcho, hay planchas de corcho, estoy trabajando una textura física con una textura visual, porque lo que voy a generar con el perforado va a ser una textura visual, pero cuando yo toco hay también táctil, es física la textura, ¿no es cierto? O trabajar una técnica esta de pegado sobre un papel de lija. Entonces la textura física existe, que va a ser la base, pero si encima yo estoy trabajando con los papelitos que fui perdiendo de la técnica del calado, los voy pegando acá, estoy generando al final una textura visual en el contenido total, ¿no es cierto? ¿Cómo va por ahora? ¿Bien? Listo. Perfecto. ¿Te quedó bien, Carla? Sí, genial. Bueno, lo que yo quiero mostrarles ahora lo hice sobre papel craft, me pone. Buenísimo. Genial, Carla. Queda algo muy... El papel craft también me encanta. Queda buenísimo para hacer un montón de cosas. Es más, los sellos sobre papel craft quedan bárbaros. Sellos de tinta blanca o de tinta color así como marrón sobre craft queda genial. También me encanta cómo queda la tinta china sobre craft. Bueno, la idea ahora, yo les quiero mostrar dos videos que tenemos, son parte de mi clase que doy de esta materia, y quiero que vean representación de telas y otro más que está también piola, que es representación de telas. Lo que voy a hacer para esto, les voy a seguir compartiendo pantalla, pero no está en la presentación, está acá, creo. Espero que sea esto. A ver. Díganme si pueden escuchar, ¿sí? Lo que se escucha. Hice como una pruebita ahí, quiero saber si escuchan
El audio. Ay, en serio no se escucha el audio. Porque hay un tema, me parece que cuando estoy hablando, ¿cómo se hace para escuchar el audio? Daniela, ¿cómo andás? Decime, ¿se puede escuchar ¿Viste el cuando audio vos del compartís video? pantalla? Sí. Abajo tiene que haber dos teclas, o sea, antes. O sea, tendrías que dejar de compartir, Ok. compartir de nuevo, y Sí. cuando vas a compartir abajo ahí tenés que cliquear el audio Compartir y el sonido. video. Exacto. Ay, qué clara que la tenés, espectacular. Bueno, No hay mucha más ciencia que esa. gracias. Nada de nada. Ay, ya. No, esto no. Espera. ¿Le hice bien? A ver si lo hice bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se Entonces lo hice escucha mal. pero muy bajito. A ver si podés subir ¿Lo el pongo más volumen. fuerte? A ver, ¿se puede? Ahí va. Ahora vamos a hacer diferentes Ahí está, telas perfecto. representadas en... Vamos a practicar primero con una tela de denim. Entonces, básicamente, dibujar una tela es observarla. El primer paso hay que observar mucho. Tenemos que ver primero si es una tela plana o es una tela tejida. También tenemos que ver cómo corren los hilos, si corren todos para el mismo lado. En general las que son tejidas hay para un lado y para el otro, como si fueran un telar. Y lo que vamos haciendo es intentar reproducir esa misma textura que vemos en el papel. Una cosa que hay que tener en cuenta es la escala, porque nosotros estamos trabajando acá sobre una hoja en una escala cualquiera, pero todo esto después va a ir sobre un figurín. Y tengamos en cuenta que el figurín es una escala humana, entonces no podemos hacer en el caso de un estampado, por ejemplo, un estampado que después va a quedar de 10 centímetros cada manchita. Entonces, la escala es un tema muy importante cuando dibujamos texturas. En el caso del jean, sabemos que es una trama que es como un tejido. Hay algunas líneas que van en un sentido y otras que van en otro. Y en general hay unas que son más claras que otras. La elección del papel es muy importante. Cuando trabajamos técnicas secas, en general, usamos un papel que no tiene tanta textura y que es un poco más livianito, menos gramaje. Pero en el caso del jean, que tiene una textura muy particular, usamos una hoja que es un poco más gruesa y más texturada porque nos sirve con los propósitos de representar la textura. Ahora, cuando trabajamos los lápices o todas las técnicas secas, se puede trabajar con una hoja más finita, no tan gruesa y menos texturada también, pero ya la textura tiene que ver un poco con lo que queremos representar. Entonces el jean sabemos que tiene como unos puntitos que tienen que ver con la trama misma. Se los agregamos al final. No es la única manera de representar jean, obviamente cada uno después encuentra diferentes maneras o de acuerdo a cómo maneja cada material. A mí me resulta bastante sencillo representarlo con lápices, hay gente que le resulta mejor representarlo con acrílicos, por ejemplo. También podemos trabajar una textura de pelo, todo lo que tiene que ver con pelo sintético, que está muy bueno trabajarlo con acrílico y pincel seco. Fíjense que yo no lo mojé el pincel, y mejor si es un pincel que no sea nuevo, porque tiene llamas abiertas a las cerdas, y se empieza a trabajar. La misma forma que tiene el pincel nos ayuda a generar esta situación de pelo, porque si ustedes piensan, el pincel son pelos. Tengan en cuenta siempre que todo lo que avanza del dibujo hacia adelante va con una claridad y todo lo que retrocede va oscuro. Entonces de esta manera podemos generar esta situación de que hay cosas que se van para atrás y cosas que se van para adelante. Esto es en general en toda la representación de dibujo.
Siempre con el pincel seco. Si se fijan, yo ni siquiera lo mojé para limpiarlo. Por eso es importante planificar bien qué color uso primero y qué color uso después. Primero se usan los claros y después los oscuros, porque una vez que el pincel está oscuro, ya no se puede aclarar, queda manchado con la oscuridad. Y después lo que hacemos es despeinarlo, justamente para que no sea una cosa tan prolija, que no tiene que ver tanto con la textura del pelo. Bien, esta fue la primer forma de mostrar texturas. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, perfecto, te escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, y esta fue la primera... Gracias. Y vamos a ver otro más, un video más tengo para mostrarles otras texturas que también son interesantes para aprender a trabajar. A ver. No, esto no, porque me pide... Acá. A ver si se escucha. Esta es una técnica que hacemos en clase para lograr una textura de tul. No sé si se ve el tul que pegué en la hoja. Y vamos dándole golpecitos con un acrílico. ¿No se ve? ¿Nadie lo ve? ¿No se veía? Ahora vamos a probar una vez más. Voy a probar de vuelta a compartir. Y estaba la pantalla en negro. Ay, yo lo veía. Es A ver, traicionera. de vuelta, capaz que tardó en cargar. A ver, ahí va. Ay, ¿por qué me pide esto? No. Ahí está, ahí lo veía, justo cuando lo Ahí lo sacaste lo veía. vi. ¡Ah! Bueno, espera, ahí va de vuelta, ¿eh? Vale, Compartir. ahí está. Buenísimo, ahí va. A ver si se escucha. Ahí lo puse al máximo el volumen. Bueno, esta es una técnica que hacemos en clase para lograr una textura de tul. No sé si se ve el tul que pegué en la hoja. Lo vamos dándole golpecitos con un acrílico no muy cargado, pero tampoco aguado. La textura tiene que ser como de crema de leche. Tiene que estar el tul bien tirante. Hicimos toda la superficie que queremos tapar, dejamos que se seque con el tul encima. Una vez que ya se secó el tul que pintamos encima con el acrílico y la esponjita, vamos a sacarlo. En esta instancia nos lleva un poquito de tiempo porque le pusimos mucha cinta porque tiene que estar bien tirante el tul. Justamente para que se pueda generar esta textura. Y se va levantando de a poquito. La textura de tul queda muy bien para representar prendas sobre un figurín. La parte densa queda bastante clara lo que es la representación de tul. Y en la parte esta que se ve de costado como más abierto, menos pintado, queda bien también para representar, por ejemplo, la parte de las medias o texturas si se quiere hacer un velo de un fascinator o de un sombrero, para fondos en producciones o en los mismos figurines. Queda muy linda esta textura. Siempre el cabello. Bien, después viene otro profe que explica otra cosa, así que eso ya no lo vamos a ver. Bueno, ¿qué les pareció lo de la representación de las telas? No sé si es un poco como más avanzado de lo que veníamos trabajando hasta ahora, pero bueno, es como lo que sigue, es el paso siguiente, ¿no?
Los links de los videos no los tengo yo porque están subidos a la página de la facultad de mi materia. Entonces no es que tengo yo acceso directo, sino que una vez que están tomando la materia se habilita para los alumnos. Pero esto es un pedacito nada más. Hay un montón de videos más que están muy piolas, la verdad, de nuestra materia, que estaban hechos todavía desde antes de la pandemia, ¿no? Que en eso la facultad fue como pionera en el tema de los cursos a distancia y las materias que ya se daban a distancia. La verdad es que la idea sería, no sé, si les gusta el tema y quieren seguir trabajándolo, por ahí en una instancia de otro Open, trabajar ya solamente texturas de telas, cómo representarlas, porque es como el paso siguiente, digamos. Hoy empezamos de cero, a ver, bueno, dónde empezamos a representar texturas y todo lo que hay para representar. Así que, bueno, ¿tienen dudas? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ay, muchas gracias, muy interesante ponen. ¿Alguna pregunta? Pueden escribir acá por chat, este es el momento. Muchas gracias, Carla, qué bueno, porque este sistema, viste, de no poder ver lo que hacen, también a veces puede trabar un poco la explicación, pero qué suerte que me decís que te gustó, que es muy claro. Gracias, muchas gracias, chicos. Bueno, qué suerte que les sirvió, que les pareció clara la explicación y que pudieron explorar también durante la clase, porque bueno, al ser este tipo de cursos, uno nunca sabe bien si va a ser práctico, si va a ser teórico cuando se anota, ¿no? Pero bueno, traté de hacerlo con cosas que hay a mano como para poder, que pueden, si no tienen una cosa, tienen otra para poder trabajarlo. Así que, bueno, si no tienen más dudas ni más preguntas, podemos, si quieren mandarme las cosas al Instagram, las puedo ver por el chat de Instagram, y sepan que, bueno, acá como pone Ariel para todos, va a estar disponible, todas las conferencias que están dando en este Open van a estar disponibles en el canal de YouTube de la facultad, que es Conferencias DS. Gracias por su asistencia.